Muy buenas y bienvenidos a otro capítulo de Salitre en Vena. Soy Isaac Hernández y como siempre os traigo un podcast de deporte náutico en el que trataremos pues diferentes temas de este mundillo que nos tiene tan enganchados. Como siempre os recuerdo, podéis encontrarme en Instagram como Salitre en Vena y bueno, tenéis disponible todos estos podcasts en cualquier plataforma de audio, Spotify, iVoox, YouTube, bueno, en cualquiera, ya que bueno, lo difundo en todas para que cualquier persona pueda disfrutar de esto, ¿no? Y como siempre deciros de que si queréis proponer cualquier tema, estaré encantadísimo de dentro de mis capacidades poder ayudaros. Así que bueno, hoy traemos un podcast que creo que es algo muy divertido en el paddlesurf y que creo que es la reina de cualquier disciplina y en la cual pues si tenemos un muy buen control vamos a ser muy buenos en todas las áreas del paddlesurf, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre downwinds, sobre lo que sería la iniciación a un downwind y tips que tenemos que tener en cuenta dentro de esta modalidad. Vamos a hablar un poco sobre qué tenemos que fijarnos mientras estamos remando, un poco cositas que hay que evitar y algo muy importante que creo que aún muchos de los que llevamos bagaje tenemos el error, que es el control de las pulsaciones mientras hacemos esta modalidad, ¿no? Como os digo, para mí es una disciplina que nos enseña muchísimo, tengamos la experiencia que tengamos y de la cual creo que aprendemos día a día, ¿no? Da igual que llevemos 100 downwinds, que al final siempre de alguno aprendemos alguna cosita que nos puede hacer mejorar para el siguiente. Como os decía, vamos a hablar sobre cosas que creo que son muy importantes a evitar y el primer paso, y donde nos equivocamos casi todos al principio, es en el mirar hacia atrás. ¿Qué quiere decir esto? Yo se lo corrijo muchísimo a mi equipo. Al final, cuando estoy remando, tengo que intentar evitar tener torsiones sobre mi tabla, ya que esto va a hacer que haya un cambio muy brusco en el peso de esta y tenga el riesgo de volcar, ¿no? Ya nos pasa en flat que muchas veces estamos remando y por tener que esperar a alguien, pues me giro a mirar por dónde está y bueno, pues tengo un desequilibrio en el que tengo que apoyarme el remo, ¿no? Claro, si esto lo pasamos a una condición algo más extrema como puede ser un downwind, pues evidentemente puede ser una causa muy justificada y muy grande de caída, ¿no? Sobre mi tabla o volcar en general, ¿no? Entonces, como os digo, algo súper importante es evitar mirar hacia atrás, ya no tanto por esperar a alguien, que bueno, si es algo así, pues evidentemente tendremos que girar, más que el creer que al mirar hacia atrás puedo mirar las olas. Es el error típico que cometemos, que es estar mirando hacia atrás para ver si viene una ola de la cual yo puedo aprovechar. Pensad que realmente la lectura en un downwind no viene de mirar hacia atrás, sino de aprender a leer el mar. El siguiente tip va sobre esto, que es vamos a aprender a leer el mar mirando hacia mi tabla, ¿no? Al final pensar que es una generalidad, pero la punta de mi tabla puede hacer una guía muy buena sobre en qué punto estoy yo de, digamos, el choppy o de la ola que voy a coger, ¿no? Imaginad esta situación, tenemos mi tabla plana en el suelo y digamos le ponemos pues un bosu o cualquier obstáculo en la punta, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi tabla? La punta va a mirar hacia arriba. Claro, si esto me pasa en el agua, pensarlo, estoy remando y mi tabla se pone a mirar hacia arriba, quiere decir que por lo menos de el tercio delantero una ola está frenando mi tabla. Entonces, ¿qué pasa realmente con eso? Pasa de que si yo he estado remando a una velocidad relativamente rápida, pues el 8, 9, 10 por hora, de repente tengo un frenazo de un bloque de agua, ¿no? Que está haciendo que mi tabla tenga una deceleración y que además el agua se vuelva más dura porque estaría como intentando arrancar, ¿no? Claro, pensad ahora lo contrario. Una ola coge mi cola de la tabla y mi tabla, digamos, que se pone a mirar hacia debajo. Ese sería un buen momento para aumentar nuestra frecuencia de palada y de esa manera acelerar con ella, ¿no?
Entonces, como os digo, realmente la punta de mi tabla va a hacer que yo pueda leer muy bien el mar, ¿no? Si mi punta de la tabla mira bastante hacia arriba, yo siempre más o menos calculo 1 o 2 palmos hacia arriba, eso va a hacer que, digamos, me frene en seco o no sea el momento de acelerar. Tal vez es un buen momento para descansar, ¿no? Y viceversa. Si mi punta mira hacia debajo e incluso me hace un pequeño submarino bajo el agua, quiere decir que una ola me ha cogido la cola de la tabla y ya sería un buen momento para subir nuestra frecuencia y remar rápido, ¿no? Entonces, aprender a quitar el vicio de mirar hacia atrás es un error gordísimo que tenemos en downwinds, y cambiar eso por aprender a leer, digamos, la punta de mi tabla, ¿no? Que al final es el indicador más claro de si es un buen momento para acelerar o para frenar. Pensar que al final el downwind es muy goloso y me tienta a querer remar muy rápido, y eso hace que pueda tener cansancio excesivo antes de hora, ¿no? Entonces, esto ya nos abre al siguiente y último punto del día, que es el controlar las pulsaciones. Al final pensar que el downwind, como os digo, es muy goloso, es un momento en el que yo puedo estar remando a una frecuencia que no es la mía, ya que por lo general en la suma del downwind el agua es más blanda y puedo estar remando con más velocidad, y esto hace que mis pulsaciones se disparen, ¿no? Al final, por un lado tenemos la intensidad que podemos darle gracias a la fuerza a la remada, y por otro, digamos, la frecuencia de paladas que yo le puedo dar al agua, que va a incidir un poquito más sobre mis umbrales de la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, ¿qué me pasa en un downwind? Que yo entro al agua desatado a querer remar como si no hubiese un mañana, y a la que me doy cuenta estoy jadeando porque ya no puedo más y estoy como si hubiese hecho un sprint corriendo en el que ya pues no me falta el aire, ¿no? Por todos lados. Entonces, como os digo, un punto muy importante es el control de la frecuencia cardíaca, ya que el controlar las pulsaciones nos va a dar el poder tener ese punch en el que yo, si voy a bajar una olita, puedo acelerar, y si en un momento dado necesito tener un poquito más de garra, lo voy a tener, no me voy a fundir más rápido de lo que debo. Como os decía antes, un indicador muy bueno es la punta de la tabla, ya que en el momento que la punta mira hacia arriba es un buen momento para descansar y dejar pasar la ola, remaremos un poquito más amplio y tendido, y en el momento que mi tabla mira hacia abajo aumentaré mi frecuencia, lo cual me hará subir un poquito la frecuencia cardíaca, pero lo voy a compensar en el momento que voy planeando o en ese momento en el que vuelvo a coger la espalda de una ola y me quedo un poquito más frenado, ¿no? Entonces, como os digo, intentar controlar muy bien estos ritmos, ya que es mejor tener el 100% de la sesión de downwind a un ritmo bueno que no hacer 5 o 10 minutos a un ritmo que no es el mío porque voy desatado y luego estar 30 o 40 minutos arrastrado por el mar porque ya no me queda garra. Y bueno, en general ya os digo, controlarlo, porque además se vuelve muchísimo más divertida la sesión de downwind. Así que bueno, sin más, espero que estas 3 recomendaciones os sirvan. Entrar al agua, intentar estar atentos de vuestra tabla y sobre todo controlar vuestro ritmo para que las pulsaciones no se os vayan al cielo. Así que bueno, sin más, espero que os sirva de ayuda este podcast y bueno, nos escuchamos en el siguiente. Un saludo.